Buenas noches, hermanos y amigos de la Casa de Victoria en Victoria. Con ustedes su pastora y amiga Araceli. Bienvenidos a este programa Tiempos de Victoria, un programa hecho para darle a conocer a todos nuestros oyentes las grandezas del Señor a través de testimonios y hechos reales donde Dios se ha glorificado en muchas vidas. Hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial, una pastora y amiga de esta casa, una pastora que nos relatará y nos contará parte de su testimonio, donde Satanás quiso dañarla, destruirla, pero vino ese Padre amoroso, la restaura, la levanta y hoy goza de ese gran ministerio de sanidad interior. Y este hoy es nuestro tema, sanidad interior. Con nosotros la pastora Yolanda. Con nosotros la pastora Yolanda, amiga de la Iglesia Cristiana de Victoria en Victoria y amiga personal. Hoy que tocamos el tema de sanidad interior, le damos la bienvenida, pastora, a su casa de Victoria en Victoria. Muchas gracias, Araceli, muchas gracias. Y gracias a todos ustedes que me están escuchando, los que están conectados en esta noche. Quiero decirles buenas noches para todos. Sé que muchos de ustedes me conocen y habrán otros que hasta hoy solo me escuchan y me ven. Quiero desearles de parte del Señor una bendición grandísima para todos. Los bendigo en el nombre de Jesús y deseo para ustedes un mes de septiembre lleno de mucha bendición, de mucha salud y de mucho bienestar. Gracias, lo recibimos en el nombre de Jesucristo. Pastora, en el largo trayecto de conocerla y conocer su testimonio, me he dado cuenta y sé que los que hemos estado a su alrededor nos hemos dado que su ministerio Dios la viene usando en el campo de sanidad interior. ¿Cómo fue esta experiencia en su vida para que hoy en día Dios la use en esa área? Bueno, si vamos a hablar de cómo llegué a ser usada por Dios en el área de la sanidad interior, yo creo que tendríamos que remontarnos desde el momento en que fui concebida, porque mi madre, pues, cuando tuvo a mi hermano, ella ya no pensaba tener más hijos, y ella, pues, me hizo la ¿cómo le digo yo? Lo que ella menos deseaba en ese momento era tener otro hijo. Y yo puedo declarar en este momento que fui una hija no deseada por parte de mi madre. Mientras ella me llevaba en su vientre, ella hizo muchas cosas para evitar que yo naciera. Y una de ellas fue tratar de abortarme. Ella después, en alguna ocasión, yo escuché que ella le estaba contando a una comadre de ella que cuando ella estaba esperándome y tenía ya 4 meses de embarazo, ella estaba colocando un bombillo y la escalera en la que ella estaba se vino y ella no quiso caer de espaldas, sino que ella se voltea y cae de frente. Pero en todo esto Dios jugó un papel muy importante. Antes de proseguir, yo quiero decirle a todas las personas que me están escuchando, que me están viendo, ningún hijo nació por error. Ningún ser humano fue concebido por error. Ningún ser humano, ningún hijo es una equivocación. Esas son las cosas que el diablo quiere que creamos. Y esa fue una de las cosas que yo creí, que yo nunca debía haber nacido. Pero no es cierto.
Yo nací porque mi Padre Celestial tenía un propósito con mi vida. Y no fue el propósito de un ser humano. Yo fui concebida primero en el corazón de Dios y luego en el vientre de mi madre. Quiero que todos tengan muy claro esto para que ustedes puedan entender. Muchos de ustedes dicen: yo soy un error, yo soy una equivocación, yo no debía haber nacido, yo soy un estorbo, no sirvo para nada. Mentiras del diablo. Mentiras del diablo. Todos nacimos con un propósito y antes de ser gestados en el vientre de nuestras madres, fuimos gestados en el corazón de Dios con el amor ágape que solo Dios tiene por nosotros. Por eso quiero que tengan claro esto para todos ustedes, para todos los que nos ven, para todos los que se conectaron en esta noche. Quiero que sepan y tengan la seguridad que ustedes fueron concebidos con un profundo amor en el corazón de Dios antes de ser concebidos en el vientre de sus madres. Bueno, y para continuar, luego de que yo nací, mi madre, yo escuchaba, aún estaba niña, y yo escuchaba los relatos. A veces se sentaba mi madre con sus amigas a hablar y le decía que cuando yo tenía año y medio, por una situación que ocurrió, ella tuvo que ella me dio una paliza y yo tenía solo año y medio, que me dejó la nalguita como un hígado, decía ella. Imagínense ustedes qué tan morado pudo haberme quedado la colita cuando era esa bebé que ella misma lo asimila a un pedazo de hígado. En otra ocasión la escuché decirle a otra amiga con la que estaban en la cuestión del almuerzo, y ella le pregunta a mi madre: bueno, comadre, ¿cuál de sus hijos, de Henry y de Yolanda, usted quiere más? Entonces ella decía que ella quería mucho a mi hermano, porque él iba a ser el que la iba a sacar adelante, él era el que iba a trabajar para darle a ella gusto en las cosas que ella quería, que él le decía a ella que él iba a hacer hasta lo imposible para conseguir un buen trabajo y poderle dar a ella lo que ella necesitaba. Entonces la amiga le dice: bueno, y Yolanda, ese zurrón, se casa, se deja llenar la barriga de hijos y se va, y lo único que me va a traer es problemas. Es lo único que me va a traer, problemas. Entonces yo la escuchaba y yo me quedaba pensando, yo lloraba, porque donde yo estaba escondida, y yo lloraba, yo decía, sentía una ira intensa en mi interior. Era tal mi ira que yo sentía que la odiaba. Yo sentía que yo la odiaba. Y me iba atrás a un solar que había en la casa y lloraba hasta que me cansaba. Cuando ya me sentía bien, volví a subir. Y fue creciendo en mí una ira, una rebeldía. Y yo recuerdo mucho que en una ocasión cogí una cuchilla y traté de cortarme las venas. Pero como era una niña, ustedes se imaginarán qué tanto valor puede tener uno de niño para cortarse las venas. Eso me la pasé así por encimita. Pero fue el deseo que tenía como de morirme. A pesar de que era una niña, sentía un deseo de morirme, como de que se acabara ya todo ese dolor que yo sentía, todo ese rechazo que sentía por parte de mi madre. Mi papá no, porque mi padre era un hombre que me consentía, que él llegaba y yo era la que salía a recibirlo, yo era la que lo saludaba, lo abrazaba. Entonces él me decía que yo era la consentida de él. Pero mi madre no.
Mi madre no, ella por el contrario, cuando nos castigaba a mi hermano y a mi hermano le daba 2 correazos y a mí me daba 20. Entonces, desde ahí yo empecé a mirar eso, porque a mi hermano le da 2 y a mí hasta que yo no me le soltaba, ella no me dejaba de azotar. En una ocasión, yo tenía 7 años, recuerdo, creo que ese fue uno de los recuerdos que más marcó mi vida. Y por eso creo yo que Dios me permite contar esto ya con la tranquilidad y sin el mínimo dolor en mi corazón ya ante esa situación. Porque yo no podía hablar de eso, porque cada vez, aún ya siendo una mujer, que me tocaran ese tema, para mí eso era dolorosísimo. Yo lloraba contándole a la persona, a mi amiga, que consideraba mi mejor amiga, y ella de pronto me preguntaba cómo fue tu infancia, y yo le contaba este episodio de mi vida y era terrible. Una ocasión en la que, no sé, ella ya me dijo que no molestara, que cuidaba si algún daño porque ella me iba a pegar, y de hecho yo recuerdo que partí algo, no sé qué tan valioso era lo que partí. En todo caso me dio una severenta tanda que yo tuve que sentarme en la cama con mis piernas abiertas, sin solo quedarme en los solos panties, y quedarme así, y me quedé dormida de llorar y del dolor. Mi padre llegó en esa ocasión y preguntó, dijo, bueno, ¿y cómo? ¿Dónde está Yolanda? Tan raro que no haya salido a saludarme. Entonces mi mamá le dijo, la tuve que castigar. La tuve que castigar porque le dije que no molestara y siguió molestando. Y partió, creo que era una jarra de vidrio, algo así. Y mi papá se quedó mirándola y le dijo, así sería la tanda que usted le dio, ¿no? Que la chinita no está por aquí, ¿no? Y él se fue para la habitación y yo estaba a oscuras. En ese entonces, pues las habitaciones eran muy, muy oscuras. Él encendió la luz y apenas me vio, él la volvió a apagar para que yo no me despertara, pero a mí sí me despertó la luz. Yo creo, yo no lo vi, pero yo creo que mi padre lloró al verme, porque me dejó como un nazareno, realmente. Y yo los escuchaba desde la habitación, que él le decía que yo me iba que a mí me tenían que ir a llevar al cementerio, pero que él se encargaría de que a ella la llevaran a la casa. Y oí que un rato después ella le preguntó, ¿va a comer? Y él le dijo, ¿para qué más comida? Le contestó. Y ella por la noche, como a las 11 de la noche, se levantó, o no sé si no pudo dormir, y se vino con una pomada y me echaba la pomada en todas las, bueno, llamémoslo así, heridas o protuberancias por causa del azote que me dio, y lloraba y me decía que yo por qué era así, que yo por qué no hacía caso, que ella no me quería castigar así, que yo por qué la provocaba. Y yo la escuché, pero yo no abrí los ojos, yo la escuchaba, yo sabía que ella estaba ahí llorando, y yo sentía rabia, no quería que ella me tocara, pero no me podía mover porque me quedaba quieta, así me doliera cuando ella me tocaba, yo trataba de quedarme quieta. Y todas las cosas así, el rechazo de ella no fue solo en esa ocasión, en muchas ocasiones, en todo lo que decía, en todo lo que yo escuchaba, siempre fue rechazo. Desde los 6 años fui abusada sexualmente por aquellas personas. Nosotros vivíamos en casas de 5 o 6 habitaciones, a veces 7, porque en ese entonces eran casonas, digámoslo así, donde tenían 6, 7 habitaciones, la más pequeña tenía 5. Entonces nosotros usábamos 3 y se arrendaban 2, o usábamos 3 y se arrendaban 3, dependiendo de la cantidad de habitaciones que hubiese. Y mi mamá decía que a ella siempre le gustaba arrendarle a hombres porque los hombres no eran conflictivos, que las mujeres eran muy conflictivas, que llegaban a usar la cocina y todo, en cambio que los hombres se iban en la mañana y llegaban en la noche. Ella se encargaba de lavarles la ropa, le pagaban por eso. Bueno, de todas formas, en esas ocasiones en las que ella alquiló esas habitaciones, los hombres entraban a la habitación donde dormía yo con mi hermano
y me molestaban, me hacían cosas que yo no quería y me decían que si yo decía algo, le decían a mi mamá que yo era la que me había metido a la habitación de ellos y que para que mi mamá me golpeara, porque ellos sabían cómo lo hacía mi madre. Entonces yo no decía nada por miedo, porque yo le tenía pánico a mi madre. Y me callé y fui callándome, y desde los 6 años hasta los 12 años fui abusada por muchos hombres, no por uno. Gracias a Dios, y siempre tengo que darle las gracias a Dios, que nunca tuve una enfermedad venérea, ni una infección terrible, porque Dios me guardó. Dios me guardó. Y llegué a odiar el hecho de, yo veía a un hombre cerca de mí, a mí me daba pánico, me daba terror y a la vez fastidio, hasta que conocí al Señor. Llegué a mis 37 años con esos recuerdos, con esa ira. Era muy violenta. Después de que me hice mujer era muy violenta, no me gustaba que la gente se quedara mirándome y contestaba de manera grotesca, vulgar, usaba palabras horribles, pero gracias a Dios, un día alguien maravilloso llegó a mi vida. ¿Cómo llegó él a mi vida? Yo, a raíz de la muerte de mi madre, cuando tenía 17 años la situación cambió. De los 17 a los 18 años cambió, porque después de que yo era despreciada por mi madre, fui amada por mi madre. Porque ella era la última que quedaba en la casa. Su hijo querido, que ella había declarado que iba a ser el que iba a estar en la vejez con ella, que le iba a complacer hasta los más mínimos caprichos, nunca se los complació. La que le complació los más mínimos caprichos fui yo. Yo fui la que terminé acompañándola, y yo fui la que terminé quedándome en la casa, la que le compraba las cosas que a ella le gustaba, la que compartía con ella todos los momentos. Ella me contaba sus cosas, yo le contaba las mías, nos volvimos amigas íntimas. Cuando ella murió, yo ya amaba muchísimo a mi madre. La amaba con todo mi corazón. Cuando cumplí 32 años, 33 años, ella me confesó, porque le declararon 32 años tenía, perdón. A ella le detectaron un cáncer de seno. Ella sintió que se iba a morir. Mi mamá era una mujer negativa, mi mamá no era una mujer positiva, no era una mujer que tuviera esa fe y esa confianza en Dios que tengo yo hoy en día. Ella se entregó de brazos abiertos a la enfermedad. Y le detectaron un cáncer de seno, le quitaron el seno y le empezaron a hacer las radioterapias. Estando en una de esas radioterapias, antes de que le empezaran el proceso de radioterapia, un día estábamos en la cocina y ella me dijo: hija, yo tengo que pedirte perdón. Entonces yo le dije: ¿por qué, madre? Ya yo la amaba con todo mi corazón. Y ella me dice, yo le digo: ¿por qué, madre? ¿Por qué tienes que pedirme perdón? Dijo: porque yo traté de matarte cuando estabas en mi vientre. Porque yo hice muchas cosas para abortarte. Y Dios me castigó. Ahora, siendo usted la que está viendo de mí y la que va a vivir conmigo este proceso. Y aunque yo en ese entonces no era cristiana, yo le dije: no, madre, Dios no te castigó, Dios te premió. Porque gracias a Dios yo puedo ser ese sostén y esa persona que te dé la fuerza para continuar. Y ella lloró y me abrazó y me dijo: me perdona. Le dije: madre, ¿qué le puedo perdonar a alguien que ha sido tan lindo conmigo? Que me ha dado tantos consejos, que se ha preocupado por mí, que me dio la vida, que aunque de pronto cometió errores cuando yo era una niña,
hoy es mi mejor amiga. ¿Cómo no perdonarte, madre? ¿Cómo no decirte gracias por ser mi madre? Y ella lloró y me abrazó, y ese día yo sentí que algo se rompió. Y que, aunque no conocía de Dios, me sentí como más tranquila, más liviana. Cuando ella murió, yo me convertí en una mujer alcohólica. Porque no fui capaz, no era capaz de superar la muerte de mi madre. Para mí era algo terrible, para mí era la soledad más profunda que yo sentía. Ahí sí que sentí el deseo de morirme. Pero en una ocasión que me levanté después de haber bebido casi que toda la noche, me levanté y sentí una necesidad profunda de arrodillarme y llorar delante de Dios y decirle: si tú existes realmente y yo te importo, ayúdame, porque me estoy muriendo, Señor, y yo sé que a ti no te gusta lo que yo hago. Y no sé, no les puedo decir que pasaron 8 días, 15 días, un mes, 2 meses, porque no recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó, pero sé que al poco tiempo una mujer llegó a mi casa. Bueno, exactamente a la casa de mi hermana. Y nos habló del Señor. Y oró por mí. Y fue la primera vez en mi vida. Nunca he sido amiga. Yo veía, a veces veía un poquitico de eso, de enlace, y yo veía que tocaban a la gente, y yo veía que la empujaban y la gente se caía. Y yo decía, yo cuando vi que esa señora se acercó a mí, yo hice así, y ella ni siquiera me tocó, sino que ella oró por mí y hizo esto. Y yo sentí que me habían barrido los pies. Yo me fui, no supe ni cómo caí, ni si alguien me sostuvo, o no, pero no sentí nada. Lo único que sentí fue que estaba como en un momento de reposo. Y después de que abrí mis ojos, yo empecé a llorar de una manera intensa. Sentí algo en mi corazón, y yo lloraba y le decía: Señor, si esto es conocerte, gracias. Y ella luego me levantó y me dijo: tú eres una escogida de Dios. Tú vas a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y yo me quedé mirándola y me parecía que todas las palabras, yo decía: pero esta señora, ¿de qué está hablando? Yo, ¿de dónde? En ese día que ella oró por mí, habíamos 15 personas por las que ella oró. Y de las 15 personas solo se mantuvo como cristiana su servidora. Y la única persona que quedé de todas las personas por las que ella oró y que empezaron a ir a la iglesia, a escuchar palabra, y bueno, yo soy la única que me mantengo como cristiana y que me mantendré hasta el día en que Dios me llame a su presencia. Entonces podríamos decir que todo aquello que vivió se cumple en su vida la palabra que dice que todo lo que el enemigo quería para mal, Dios lo convierte para bien. Y es ahí donde nos gustaría saber cómo arranca a todo este pasado a edificar ahora a otros. Sí, a ver, una vez que yo recibo del Señor Jesucristo, el Señor empieza a sacar todo el dolor. Primero que Él me pide es que le cuente todo lo que me pasó en mi infancia, en mi adolescencia y en mi juventud, hasta el día en que yo lo conocí a Él. Yo le decía: pero ¿por qué tengo que contarte si tú lo sabes? Y yo duré algún tiempo en el que yo decía: pero ¿por qué le voy a contar algo que ya? Entonces hablé con mi pastor y él me decía: porque Dios quiere que tú lo hables, que tú lo hables, que tú hables para que el enemigo escuche que Él
decidió salvarte, sanarte, cerrar esas heridas que te estaban haciendo daño aún ya siendo cristiana. Y efectivamente lo hice, y créanme lo que fue una terapia espiritual hermosa, porque lloré hasta que sentí que ya mis lágrimas, que no me salía ya una lágrima más. Y me encontré, sentí ese frescor, ese refrigerio, como si Él me hubiera dado un nuevo aliento de vida. Y me levanté del piso de mi cuarto y salí y entendí que así como yo, había muchas mujeres a las que habían abusado sexualmente, a las que sus padres habían maltratado, a las que sus hermanos habían maltratado y menospreciado, a las que habían rechazado de muchas formas. Y entonces empecé a decirle: sáname, sáname completamente, porque quiero ser un instrumento poderoso en tus manos. Y empecé a leer la Biblia, y empecé a decirle al Espíritu Santo: ayúdame a entender lo que tú quieres conmigo. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y fue así como nació ese deseo. Y empezó a ver en mí, dentro de mi corazón, un deseo de hablarle a mujeres que yo escuchara que les habían sucedido lo mismo, o a personas que yo veía que las maltrataban. Entonces yo empecé a hablar. Recuerdo que la primera vez que di mi testimonio, en ese momento en la iglesia había más o menos alrededor de unas 500 personas en ese lugar. Y el pastor me lo dijo de manera sorpresiva que diera mi testimonio. Eso fue un miércoles el que él dijo que debía dar mi testimonio, y el domingo que llegó el momento de darlo, yo estaba sin voz. El enemigo quería silenciarme como fuera. Y yo le dije al Señor: así me toque pedirle al pastor que ponga una pizarra y escribir en letras grandes mi testimonio, lo voy a hacer. Y cuando llegó el momento de subir allí al púlpito para contar mi testimonio, el Señor me devolvió la voz. Se me escuchaba afónico, pero se me escuchaba disfónico, pero se me escuchaba claro. La gente pudo entender. Y le di toda la gloria, toda la honra al único que la merece y al único a quien le pertenece: a Dios. Porque Él lo hizo todo. Yo no hice nada. Solo dejar que Él lo hiciera. Y entonces empezó el Señor a colocar gente en mi camino. Chicas desesperadas que llegaban con deseos de cortarse las venas, con deseos de volarse con los novios, con deseos de abortar un bebé. Y entonces empecé a hacer todo este trabajo de contarle mi vida. Y cuando yo les contaba mi vida, lloraban y me decían: Dios mío, ¿cómo pudiste tú soportar todas esas cosas? Le dije: porque soy una mujer que nací con un propósito en la vida: ayudarte a ti y a muchas otras personas que necesitan saber que los que hemos llegado al pastorado, o los que estamos en este nivel, no es porque la vida nos haya sonreído desde que nacimos. No nací en cuna de oro. Tal vez, aunque no nací en un pesebre como el Señor, que hubiera sido muy digno, nací en un hogar muy humilde. Pero hoy puedo decir que el honor y el privilegio más grande que tengo no es el de ser una predicadora,
sino el de ser una hija de Dios. El que Él me haya permitido y dado el regalo más grande que ser humano alguno pueda recibir, que es tenerlo a Él como Padre y que nos haya dado la salvación. Y es ahí donde me doy cuenta que tenía que ayudar a sanar a muchas mujeres, aún a hombres, porque aún con hombres he tenido que hacer esa sanidad interior. No por mí, no porque yo lo haga, sino porque a través de mi testimonio el Espíritu Santo obra en cada vida. Es Él el que le da la sanidad interior a cada persona. Yo solo soy un instrumento. Yo solo soy una persona a la que Él le permitió nacer en esta vida con un propósito. El de ser un instrumento poderoso en sus manos. Porque eso es lo que siempre he querido ser. Un instrumento poderoso en las manos del Señor. Para llevar ese testimonio y que el Espíritu Santo obre esa sanidad interior en cada persona. Pastora, ¿y qué le diría a esos padres que maltratan a sus hijos? ¿Qué les diría yo? Primero, les diría algo. Si a ustedes los maltrataron, con mayor razón ustedes deberían tener esa conciencia de no hacer lo mismo con sus hijos. Porque ustedes como padres no se imaginan, primero, el dolor tan inmenso que uno como hijo siente. Por eso, muchas veces un hijo llega a matar a un padre. Porque ha habido tanto odio, ha habido tanto dolor y tanta desesperación en ese hijo que le abre la puerta al diablo para que lo usen para matar a sus propios padres. Yo les diría a ustedes, no cometan ese error. Tal vez, tal vez sus hijos no lleguen al punto de matarlos, pero sí al punto de odiarlos. Por eso es que en el asilo San Rafael, en el asilo San Antonio y en muchos asilos hay muchos abuelitos y abuelitas a las que nadie visita. ¿Saben por qué? Porque fueron padres que maltrataron a sus hijos. Y sus hijos han dicho, ya bastante tenemos con que tengan donde comer y dormir y no lo tengan que hacer en la calle. Yo sé que eso no está bien. A los padres les digo, no hagan esto. No maltraten a sus hijos. Háblenles. No es que el castigo no sea necesario en algunas ocasiones. El problema es que se nos olvida que una cosa es corregir y otra cosa es maltratar. Entonces, cuando nos dejamos llevar de la ira, como en el caso de mi madre, ella traspasaba la línea de la corrección y se abocaba a maltratarme. Y con eso, ¿qué era lo único que conseguía? Que yo sintiera odio por ella. Porque mientras fui una niña y una adolescente, la odié. Cuando me convertí en una joven, aprendí a amar. No esperen que pase esto con sus hijos. Porque no es la generación de ahora, no es mi generación. La generación que aún sentíamos respeto por los padres. La generación que aún valorábamos el esfuerzo de los padres. Esta generación hay que saberla tratar. ¿Que hay que corregirlos? Sí, hay que corregirlos. Pero una cosa es la corrección y otra cosa es el maltrato. Cuando un padre maltrata a sus hijos, no sabe las puertas tan grandes que abre. No sabe las puertas tan grandes que abre. Abre puertas para el alcoholismo, abre puertas para la drogadicción, abre puertas para el homosexualismo, abre puertas para el lesbianismo, abre puertas
aún para la delincuencia y el asesinato. Por favor, padres, cuando vayan a corregir a sus hijos, recuerden cómo se sentían ustedes cuando los maltrataban. No quieran que sus hijos se sientan de la misma forma. Tal vez sea el momento para que ustedes reflexionen. El diablo no está jugando a ser diablo. No juguemos nosotros a ser cristianos. No digamos que somos cristianos y en nuestra casa hay un caos. Mis hijos me desesperan al punto que los quiero casi que exterminar. Por favor, yo les digo en esta noche, no hagan eso. No maltraten a sus hijos. No les ocasionen esa situación en el que ellos tengan que sentir eso que yo sentí por mi madre por muchos años. Muchas veces ustedes saben qué es lo que más trae el que los padres sean violentos con los hijos. Cuando uno cree que corregir a un hijo es darle hasta que yo me canse. Que cuando a un hijo o a una hija te lo violen, él no sienta la confianza de contarte a ti lo que le está ocurriendo. Mi madre murió y nunca se enteró de todo lo que yo viví de niña, de todo el abuso sexual del que fui víctima, por el terror que yo le tenía a ella. Que no les pasen a ustedes lo mismo, que de pronto estén abusando sexualmente de sus hijos y ellos no hayan dicho nada por temor a ser golpeados. Esta noche quiero decirles con todo mi corazón, habiendo vivido lo que viví, por favor, traten con amor a sus hijos. ¿Hay que corregirlos? Sí, hay que corregirlos, pero que sea una corrección. No los maltraten, corríjanlos. Porque si ustedes corrigen a sus hijos, harán de ellos grandes hombres y grandes mujeres, y hijos que los amarán por siempre. Pero no los maltraten, porque entonces los llevarán a distorsionar la identidad de esos niños y esas niñas. Pastora, nos gustaría que orara por aquellas personas que están ahí, que han sufrido maltrato, que han sufrido violación, y por aquellos padres para que tengan ese valor de hablar con sus hijos y pedirles perdón y saber que hay oportunidades en Cristo. Nos gustaría que cerráramos esta entrevista orando tanto por los hijos como por los padres. Y la dejo que sea guiada por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, quiero que cada uno ahí donde está abra su corazón delante de Dios. Sea sincero con Dios. Si has cometido alguno de estos errores de los que hemos hablado en esta noche, solo pídele perdón a Dios. Y si tus niños aún son pequeños, pídele perdón a tus niños. Y si son adolescentes, pídele perdón a ellos. Y si son jóvenes, también pídeles perdón. Porque eso hará que en ellos se rompa ese lazo de amargura, ese lazo de rebeldía que se forma cuando hay este tipo
de situaciones en el hogar, cuando hay este tipo de violencia por parte de los padres hacia los hijos. Pero también quiero decirle a los hijos que aprendan a perdonar a sus papás, porque tal vez ellos no tuvieron la oportunidad que ustedes están teniendo, chicos y jóvenes, de tener a alguien que les comparta la palabra. Tal vez cuando tus papás tuvieron la edad tuya, tuvieron que vivir muchas cosas que tal vez no te han contado. No seamos jueces de nuestros padres. Solo tengamos ese amor por ellos para perdonarlos, porque no hemos sido llamados como hijos a juzgar a nuestros padres. Y padres, ustedes han sido llamados a amar, a proteger y a cuidar a sus hijos. Por eso vamos a inclinar nuestro rostro delante de Dios y le vamos a decir: amado Jesús, precioso Espíritu Santo, en esta noche queremos darte gracias por esta oportunidad que solo un Dios como tú, con ese amor ágape que solo tú puedes sentir por nosotros, nos das esta oportunidad de poder venir a ti y decirte: perdónanos. Perdónanos porque como padres no hemos sabido hacer las cosas con la sabiduría tuya con respecto a nuestros hijos. Perdónanos si hemos sido violentos con nuestros hijos. O perdónanos si hemos permitido, si hemos sido permisivos con nuestros hijos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a obrar, a actuar y a corregir como tú quieres que lo hagamos. Ayúdanos a entender qué es lo que tú quieres, cómo quieres que lo hagamos. Y estaremos dispuestos, Señor. Ayúdanos a amar a nuestros hijos. Ayúdanos a corregirlos con amor. Ayúdanos a cuidarlos, a defenderlos y a protegerlos. Ayúdanos, Señor. Yo te pido, Señor, también por aquellos hijos que tienen en su corazón ese resentimiento hacia sus padres. Aún las personas adultas que están ahí y que en su corazón hay ese dolor, porque sus padres tal vez ya murieron, pero ellos quedaron con todo ese dolor. Hoy, Señor Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, toca estos corazones, trae sanidad a sus corazones, sana sus heridas, Señor, sana sus heridas. Permíteles, Dios Todopoderoso, sentir el alivio que solo tú nos das. Ayúdalos, Señor, como un día lo hiciste conmigo. Ahora yo te pido que lo hagas con ellos. Perdónales si se han equivocado en la formación de sus hijos. Perdónalos y ayúdalos, Señor. Levántalos y que sus hijos los amen como tú quieres que en tu pueblo los padres y los hijos se amen. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque nos hemos comportado de una manera incorrecta, Señor. Y hoy estamos con nuestro corazón abierto delante de ti para decirte: gracias, Dios. Gracias porque tú eres grande, porque tú eres Dios y porque nos das esta oportunidad en esta noche para decirte, abrirte nuestro corazón y decirte: Señor, danos otra oportunidad para corregir los errores que hemos cometido y hacer de nuestros hijos grandes hombres y grandes mujeres, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor.
Amén. Amén. Amén y amén. Y a todos los hermanos y amigos de la Casa de Victoria en Victoria, invitarlos para el próximo miércoles, 7:30, pastora, para poder tener el deleite de escuchar de parte del Espíritu Santo una palabra que nos va a traer, que tiene que ver mucho con este tema. Con mucho gusto, claro que sí. Bueno, si me invitan, aquí estaré. Bueno, muy amable pastora, que el Señor le continúe bendiciendo. Amén. Y nos vemos con el favor de Dios el próximo miércoles. Lo mismo para todos ustedes, que Dios les bendiga. Les llevo en mi corazón. Esperamos que este testimonio y este programa sea de bendición para tu vida. El próximo miércoles 7:30 nos seguirá acompañando la pastora y traerá una palabra de parte de Dios para edificar nuestras vidas. No olviden, miércoles 7:30, tiempos de victoria. Bendiciones.